ustedes el apóstol Helio Peña, del Ministerio Betel Internacional, Maracaibo. Diga conmigo: Dios, te doy gracias por haberme traído a tu casa. Diga conmigo: Señor bueno y maravilloso, abre mis oídos espirituales para escuchar tu voz, y abre mis ojos espirituales, Señor, para ver tus señales, tus prodigios y maravillas. Que el poder de la revelación descienda sobre mí y el poder de la resurrección me levante. Amén, amén. Damos un fortísimo aplauso a la presencia de Dios. Bien, vamos a aprovechar bien el tiempo. Hoy vamos a hablar en esta última parte de esta serie acerca de tus 13. Este tópico lo hemos titulado Tus 3 enemigos, y continuamos estudiando el libro de Josué. Comenzamos Josué capítulo 1. Hoy estaremos revisando un poco el capítulo 9 del libro de Josué. Así que puede buscar de una vez inmediatamente su Biblia y nos preparamos. Allí le vamos a señalar algunos textos más adelante. Y bueno, hablamos tantas cosas de Josué. Hablamos de Moisés. De Moisés hablamos la semana pasada. Algo interesante, recordando un poco lo que hablamos, enseñamos acerca de que el Señor a Moisés es el primer hombre a quien el Señor lo llama Dios. Y tú serás Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será profeta para ti. Enseñamos que la palabra Dios ahí es un hebraísmo, o es una analogía de lo que el Señor le quería transmitir a Moisés. Enseñamos el jueves que sencillamente lo que el Eterno le estaba diciendo era: tú serás un objeto de temor y de terror para Faraón, y yo voy a estar contigo, mi poder va a estar contigo. Y eso precisamente lo hizo el Señor para que Moisés tomara confianza y se atreviera a devolverse a su patria, de donde había salido, ¿no? Al lugar donde creció. Estoy hablando de Egipto. Les enseñaba el jueves que acuérdense que Moisés mató a un egipcio y luego se fue huyendo al desierto. Así que tenía esas cuentas pendientes con las autoridades egipcias. Además se alió con los esclavos de su papá. Se alió, y no solamente que se alió, sino que los quería sacar del lugar de cautiverio, es decir, a sus siervos. Eso era bien grave. Por lo tanto, Moisés se había constituido en enemigo de su familia. Así que la misión que el eterno Dios le había encomendado de enviarlo allá de vuelta a casa, donde lo estaban esperando presuntamente para matarlo, era algo sumamente delicado. Mas sin embargo le dijo: vete tranquilo, tú serás Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será profeta para ti. Así que le da esa confianza, y Moisés va y entonces saca al pueblo prometido, el pueblo hebreo. Les enseñamos el jueves también que ese espíritu de temor y el terror de Dios está sobre los elegidos. Cuando algunos de ustedes son calumniados, cuando son difamados, el terror de Dios está sobre ustedes. Sus enemigos no podrán hacerle frente. Cuando lo vean, le decíamos el jueves, que el terror de Dios va a caer sobre ellos. ¿Por qué? Porque usted es una persona ungida, usted es una persona que ha sido apartada, usted ha sido escogida para servirle a él, pertenece a una familia real, y con los reyes y con los príncipes es delicado meterse. ¿Cuántos dicen amén? Así que eso lo hablamos. Bien, hoy vamos a hablar de los 3 enemigos que le tocó enfrentar muchos enemigos, enfrentó Josué, el sucesor de Moisés, pero 3 enemigos puntuales que les tocó enfrentar. Y hoy vamos a hacer referencia acerca de estos 3 tipos de enemigos que podemos nosotros tener que enfrentar o lidiar con ellos durante nuestro tiempo aquí en la tierra. Entonces estos 3 enemigos los vamos a dividir de la siguiente manera. El primer enemigo son los que tú conquistas. Número 2, los que te atacan. Y número 3, los que se infiltran. Hay 3 tipos de enemigos del reino. Número 1, los que usted conquista. Número 2, los que le atacan. Y número 3, los que se infiltran. Repito, lo que usted está llamado a conquistar, ¿verdad? Los que usted ataca, o los que le atacan, usted. En este caso estamos hablando de ataques sorprendentes. Podemos hablar de emboscadas, ataques cuando usted menos se lo espera.
los enemigos que atacan, los espíritus de venganza, los espíritus de emboscadas que usan a seres humanos para atacarle a usted. Y número 3, los que se infiltran. Bueno, apóstol, ¿qué enemigo conquistó Moisés? No conquistó a sus enemigos de Canaán, conquistó a Jericó. Él fue por ellos. La gente de Jericó no lo atacó a él y tampoco se levantaron en contra de él. Ellos estaban tranquilos en Jericó y él fue a buscarlo por orden de Dios, y la orden era que acabara con todos ellos, que no quedara nadie vivo, absolutamente nadie vivo. Y entonces él cumplió su orden y fue allá a acabar con toda la población, de Canaán, y así lo hizo. Los segundos son los que le atacan. ¿Quiénes atacaron o los que te atacan? ¿Quiénes atacaron a Josué? Bueno, enseñamos la semana pasada que hubo una pequeña ciudad llamada Ai que Josué intentó conquistar, pero al final ellos terminaron atacando a un grupo de soldados de Josué y salieron huyendo y salieron humillados. Entonces, estos son los que te atacan, en el segundo grupo. Y el tercer grupo, aquellos enemigos que se infiltran, y aquí sí vamos a detenerlos, y en este grupo vamos a trabajar hoy. Estas personas que pueden infiltrarse en la vida de alguien sin usted quererlo, obviamente, ¿no? Esos que se van metiendo poco a poco, y cuando usted se da cuenta ya ocupan gran parte de tu vida o ya están dentro de la casa. Y estamos hablando de enemigos que pueden ser seres humanos o pueden ser espíritus enviados, entes de maldad enviados por el mismo infierno para que se infiltren en su negocio, para que se infiltren en su matrimonio, para que se infiltren en la iglesia, para que se puedan infiltrar en el barrio, en la universidad, etc. Así que vamos a hablar del tercer enemigo. Y estos enemigos para Josué fueron la gente de Gabaón o los gabaonitas. Y quiero que usted me anote la palabra Gabaón o gabaonitas. Así que los primeros enemigos fueron los cananeos, los segundos enemigos de Josué fueron la gente de Ai, se escribe sin H, Ai, y los terceros fueron los gabaonitas. Así que atención con esto, estos son los más peligrosos. Y hoy vamos a hablar acerca de estos individuos, cómo pueden, si usted no los identifica a tiempo, usted puede salir perjudicado y usted puede salir dañado, o toda su familia o parte de su familia. Estos tres enemigos que los gabaonitas, que son enemigos silenciosos. Ok, en primer lugar, ¿quiénes eran los gabaonitas? ¿Quiénes eran ellos? Los gabaonitas estaban aliados con 4 reyes en los tiempos de Josué, y era gente sumamente peligrosa, pero ellos tenían una característica especial. Ellos vivían en la parte alta. La palabra Gabaón en hebreo significa gente de altura o gente de nivel o gente que vive en las colinas. Allí vivían los gabaonitas, gente de altura, gente de nivel y gente que vivía en las colinas. Esto significa la palabra Gabaón. Ahora, ¿cómo aparecen los gabaonitas en la vida de Josué? Ya Josué había conquistado Jericó, ya Josué había sacado el pecado del pueblo. ¿Quién era la persona que metió el pecado? Acán, que robó parte del botín que le pertenecía al eterno Dios, y precisamente por robarlo cayó una maldición sobre el pueblo de Israel, e Israel es humillado delante del segundo enemigo, que es Ai. Así que ya habían conquistado Jericó, ya habían sacado el anatema, ya habían sacado a Acán. Y en ese tiempo dice la palabra que los gabaonitas se reunieron por causa de la fama que tenía el Dios de Josué. Ellos comenzaron a analizar los dioses que ellos servían, y analizaron el Dios que Josué servía, y se dieron cuenta que el Dios de Josué era más poderoso que todos los dioses que están sobre la tierra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Así que ellos dijeron: esta gente, su Dios es poderoso, no podemos luchar contra ellos, porque vencieron a los cananeos, que eran los más peligrosos, a la gente de Jericó, acabaron con ellos. Y desde que salieron del desierto,
Desde que su Dios los sacó de Egipto, ellos vienen ganando batallas. Así que gente muy peligrosa. Con todo y que nosotros estamos aliados con otros reinos, con otros reyes, no vamos a correr el riesgo, pero sí vamos a acercarnos a ellos. Vamos a meternos, vamos a infiltrarnos, vamos a meternos en el campamento de los hebreos. Todavía no se sabe cuál fue la intención que los llevó a ellos a infiltrarse. Aún no se sabe, ¿no? Por qué ellos bajaron la guardia y por qué se infiltraron en el campamento de los hebreos. Hay dos vertientes. Una, que lo hicieron por temor y en vez de morir, pues dijeron no, vamos a aliarnos con ellos. Y otro es que se infiltraron para hacerle daño. Y yo voy a tomar esa vertiente, ¿verdad? Esa posición para hablar de los enemigos que a usted se les puede infiltrar en cualquier momento de su vida. Bien, ¿cómo se metieron ellos? ¿Cómo engañaron a los hebreos? Dice la palabra de Dios que se disfrazaron de mendigos, de indigentes. Dice la Biblia que se pusieron trajes viejos, tomaron un odre viejo donde echaban el vino. El odre era un saco, ¿no? Donde una bolsa donde echaban el vino, y tomaron panes consigo que estaban ya viejos, duros, y así se presentaron delante de los israelitas. Cuando ellos llegan delante de la gente de Josué, inmediatamente los soldados de Josué le preguntaron: ¿quiénes son ustedes? ¿No? Ellos le dijeron: nosotros somos personas que venimos de tierra muy lejana. Y eso era una mentira, porque ellos estaban cerca del campamento de los hebreos, cerca, muy cerca. Así que ahí vemos entonces, por lo que yo creo que había una mala intención en ellos, porque entraron con mentira de una vez. Le dieron: venimos desde gente muy lejos, de tierras muy lejanas, y para que tú veas de lo lejos que venimos, que el pan que trajimos, que estaba bien, se puso duro y se puso malo, y nuestras ropas mira cómo están, y en fin, y el cuero de la bolsa de nuestro vino pues está vencido del sol que hemos llevado. Así que le pedimos por favor que usted nos den un lugar en su casa, atención, nos den un lugar en el pueblo y nos permitan formar parte de ustedes. Queremos vivir con ustedes, queremos aliarnos a ustedes. Cuando esto sucede, llaman a Josué. Josué va, los entrevista y lograron burlar la astucia de Josué. Josué, cuando los entrevista, le ve la apariencia. Así son la gente que se infiltra, la gente que viene a hacer daño. Tienen un poder tremendo para convencer y manejan la mentira tan bien que hasta los hombres más ungidos se lo pueden creer y lo pueden engañar. Son enemigos sumamente peligrosos y que usted tiene que tener mucho cuidado. Y esto se ve mucho en las iglesias evangélicas, en las iglesias cristianas. Gente que llega disfrazado de gabaonitas, con apariencias de humildad, con apariencia de no causar daño, pero vienen con mentira. Usan la mentira con arte, pues son profesionales de la mentira para entonces lograr entrar. Y así lo hicieron. Josué, cuando los entrevista, dice la palabra que no despertaron sospecha alguna. Y Josué dijo: está bien, vamos a darle lugar a ellos en el campamento. Y los príncipes de Josué, escuche eso, le juraron, le prometieron que mientras ellos estuvieran allí, los iban a guardar de los otros enemigos que pudiesen tener ellos personalmente, y iban a estar con ellos en el campamento. Así que bajo juramento ellos hicieron entonces ese pacto con los gabaonitas. Ahora bien, pasados 3 días aproximadamente, el Espíritu de Dios pone inquietud en Josué, y entonces Josué comienza a investigar y lo descubren. Se dan cuenta que era gente que estaban cercanos a ellos. Y una vez que son descubiertos, son llamados en el capítulo 9 para ser confrontados por la autoridad máxima, que era Josué, el líder. Cuando Josué los confronta y le dice por qué, más o menos, por qué se han burlado de nosotros, cuál es la intención, Josué los sentencia. Atención, los sentencia. Ahora bien, y quiero que preste atención al verso 23 del capítulo 9 del libro de Josué,
porque en el capítulo 9, en el verso 23, hay una sentencia extraña que, déjeme decirle, que me tuvo hasta las 2 de la mañana pensando y analizando y meditando anoche acerca de esto tan extraño. Verso 23, capítulo 9. Verso 23, capítulo 9 del libro de Josué. Josué, cuando los ve, los descubre, se encuentra en un gran problema. La palabra para los príncipes de hebreos, el juramento para un príncipe hebreo era sagrado, judío, hasta el día de hoy. El jurar entre los judíos es permitido hasta el día de hoy. Lo que no es permitido es jurar en vano. En nuestra cultura occidental protestante, nosotros no acostumbramos a jurar, tomando en cuenta la Biblia, lo que la Biblia dice, que no juremos por nada, ni por cielo ni por tierra. Pero para los hebreos el juramento es permitido, siempre y cuando no sea en vano, hasta el día de hoy. Por lo tanto, los príncipes juraron que lo iban a guardar y que le iban a cuidar y que no podían expulsarlo de la tierra. Cuando Josué está frente a esta situación, tiene un problema, porque no podía echarlos ya. ¿No escuchó amén? No podía echarlos porque ya sus príncipes habían jurado, y a ellos habían jurado que los iban a cuidar. Así que no podían echarlos fuera. Y Josué, ¿qué hago ahora? Dice Josué, ¿qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer? En el verso 23, Josué, con la autoridad que tenía, le dice: los dejo en medio nuestro, pero los maldigo. Uy, uy, uy. La personalidad de Josué, la firmeza para gobernar de Josué es única. Como se lo he dicho y lo seguiré diciendo, el perfil del hombre, del liderazgo de Josué, a mi manera de ver, en la Biblia no hay otro como él. No lo hay. Como líder, no como rey. Él nunca fue rey ni sacerdote, fue líder, sencillamente un líder. Pero de todos los líderes del Antiguo Testamento, para mí, el hombre con un perfil más alto, fuerte, con firmeza, es Josué. Josué tuvo que lidiar con 3 millones de personas. 3 millones. Y cuando usted me estudia el grupo de Josué y me estudia el grupo de Moisés, se da cuenta que mientras Josué estuvo vivo, nadie, a excepción de Acán, hizo lo malo o tan malo como hicieron la generación de Moisés. Es decir, Josué los metió en cintura a todos. Durante su liderazgo, no solamente que él no permitió, fue mano dura, no permitió que ofendieran a su Dios. No escucho gloria a Dios. Esto hay que aprender de Josué en nuestra casa, y hay que aprender de Josué en nuestros trabajos, y hay que aprender de Josué en nuestra familia. No permitamos que nuestros familiares, no permitamos que las personas que están bajo nuestra autoridad ofendan al Dios que nosotros servimos. Eso no lo podemos permitir. Por eso Josué llegó a ser grande entre los grandes. Entonces Josué estaba en un gran problema, porque Josué dijo: ¿qué hago con esta gente? Esta gente yo no los puedo echar, porque si yo los echo, estoy violentando un juramento, yo quedaría peor que ellos. Así que los voy a dejar, pero los voy a maldecir. Ahora vamos a ver cómo sucede, o cómo se profirió esa maldición. Verso 23. Dice Josué a los gabaonitas, una vez descubiertos: ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi padre. Me gustaría que alguien que tenga una versión similar a esta, similar o diferente, valientemente se ponga de pie y me lea el verso 23, porque aquí hay algo poderoso, extraño, pero hoy vamos a tratar de sacar el jugo a este verso y vamos a aprender cosas muy lindas el día de hoy.
Así que alguien que me lea, se le ponga de pie y me lea el texto con voz audible. ¿Cómo dice su versión, pastor? Amén. Otra persona que tenga una versión, vamos a ver en voz alta. Por esta razón quedarán ustedes bajo maldición. Y para siempre serán sirvientes. Tendrán que cortar la leña y sacar el agua que se necesita para la casa de mi Dios. Maravilloso. Por allá. Así que están bajo maldición. Siempre serán esclavos, leñadores, cargadores de agua para la casa de mi Dios. Fíjense, allá atrás, hermana, vamos a la última oportunidad ya. Ok, ahí hay dos palabras claves que quiero que subrayen su Biblia y que prestemos atención. Y es la palabra maldito, maldición, y es la palabra esclavo o la palabra siervo. Con esas dos palabras vamos a lidiar ahora y vamos a trabajar ahora, perdón, con esas dos palabras, la palabra maldición y la palabra siervo. Así que vamos a prestar muchísima atención porque allí hay algo extraño, hay algo extraño. Vamos a medir el nivel de inteligencia que usted tiene, que es muy alta. Entonces, viene la pregunta. ¿Qué cosa hizo Josué con los gabaonitas? ¿Lo qué cosa? Los maldijo. Diga conmigo, los maldijo. ¿Qué cosa hizo? Los maldijo. Ok. ¿Y cuál era el resultado? ¿Y cuál fue el resultado o el efecto de esa maldición? ¿Qué iban a hacer? ¿Qué cosa? Siervos o esclavos. Ahora, cuando usted busca la palabra siervo en hebreo, se puede conseguir, según algunos sabios, se puede conseguir con un problema. Porque la palabra siervo y esclavo son sinónimos. La palabra siervo y esclavo son sinónimos. Usted dirá, bueno, apóstol, pero para mí no lo son, porque un esclavo es uno que trabaja o sirve obligado, mientras que el siervo lo hace por amor. Pudiera ser. Pero en la mentalidad hebrea, la palabra que se usó ahí, según algunos sabios, fue la palabra servidumbre. Ahora ustedes están bajo maldición, atención, y van a servir, van a ser siervos, van a cortar leña y sacarán agua para la casa de mi Dios todo el tiempo. Y dice la Biblia que hasta el día de hoy, dice así la palabra de Dios, ellos cortan leña y son los que llevan el agua. Bueno, hasta el día de hoy no, evidentemente antes de la destrucción del templo, ¿no? Del último templo. Ahora bien, aquí vamos a prestar atención porque esto está tremendo. Mire, ¿cómo es que Josué llama al servir o a un servidor una persona que está bajo maldición? Malditos sois ahora y vosotros vais a servir ahora. Pero un momento, pastor, si yo había entendido que el servir es una bendición, y yo ya he entendido que la Biblia dice que es mejor servir que ser servido. Es más, yo había entendido que la Biblia nos enseña que Jesús les dijo a sus discípulos, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y en ese verso lo quiero buscar para que lo anote y se lo lleve a su casa. Juan capítulo 15 verso 15, este verso que vamos a darle ahora, cambia un poquito, atención, cambia un poquito el panorama. Juan capítulo 15, verso 15. Entonces, míreme para acá, antes que lo leamos. Entonces, Josué dice, ahora hay una maldición sobre ustedes y ustedes van a servir a partir de ahora en la casa del Señor. No los voy a echar fuera, pero van a servir en la casa del Señor. Ok, ya va, pastor, pero entonces, ¿el servicio es malo? ¿El servir a alguien es malo?
Ok, yo te voy a poner un argumento, te voy a colocar un argumento, ¿verdad? Que para mí tiene mucho peso y que eso fue lo que me hizo pensar casi gran parte de la madrugada de hoy, ¿verdad? Y que nos va a poner a pensar a todos, pero al final nos va a reforzar nuestra identidad de príncipes y reyes que somos. No escúchame, no escúchame, no escúchame. Y aquí viene, aquí viene. ¿Cuál fue la intención de Dios? ¿Cuál fue la intención del eterno Dios al crear al hombre, al crear la materia? ¿Cuál fue la intención? ¿Qué lo llevó a él a crear la materia, a autocontraerse, el Ein Sof, el infinito, y llega a crear la materia? ¿Cuál fue la intención? Ok, aquí voy con lo que yo creo. Mire, la intención del eterno Dios cuando crea al hombre y todos los seres vivos fue, escuche esto, reproducir su reino. Reproducir su reino. Hacer una de los habitantes o de esta tierra una copia de lo que hay en los cielos. ¿No escúchame? Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos tu reino. Entonces, la razón principal por la cual el eterno Dios crea al hombre es para que fuese como Él. Cuando la Biblia dice y fue hecho a imagen y semejanza, también se está refiriendo a realeza, a monarquía, a reino. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, cuando crea al hombre, atención, y cuando crea, yo me voy más allá, cuando crea a los seres vivos, Él hizo fue reproducir, o mejor dicho, creó varios reinos. ¿Cómo así, apóstol? Creó el reino animal, creó el reino vegetal, y creó el reino mineral, y creó el reino humano. No escúchame, no escúchame, no escúchame. Entonces, Génesis capítulo 1, ¿verdad? Verso 1 en adelante, habla de la reproducción del reino de Dios. Y sencillamente un rey lo único que puede hacer en este caso es reproducir de lo que él hay, reino, realeza. ¿Me está entendiendo? ¿Y qué hizo el apóstol? Bueno, creó 3 tipos de reinos, hay varios, pero estos son los 3 más importantes: el reino animal, el vegetal y el reino, ¿qué cosa? Mineral. Pero al hombre lo puso por encima de estos reinos. ¿Me está entendiendo? Y le dijo a Adán: Adán, te he dado, mire, esto para que te multipliques, te fructifiques y te enseñorees sobre las bestias de las que andan en tierra y sobre las aves del cielo. Es decir, te estoy colocando rey sobre muchos reinos. No escucho amén, no escucho amén. Vas a gobernar y vas a reinar y te vas a enseñorear sobre el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Tú vas a ser un rey de reyes. No escucho amén, no escucho amén. O un rey de reinos. Ahora, el hecho de que Adán haya sido un rey de reinos no quiere decir que es el rey de reyes. Así como Jesús es el Mesías, y la Biblia dice que nosotros también somos Mesías, dice la palabra de Dios. Dice que somos pequeños Mesías o pequeños Mashiach, que vienen siendo pequeños ungidos o pequeños Cristos. Así nos dice la palabra de Dios, así nos define la Biblia. Pero ¿cómo nos diferenciamos de él? Porque él es el Mashiach Naví, el Mesías príncipe, el ungido el más importante, el principal. Pero bien, retomando la idea, él reproduce el reino. Atención, péguese detrás. Él reproduce el reino, su reino, en 3, en 4, y coloca a Adán para que se enseñoree. Y estos tres reinos le iban entonces a Adán a servir. ¿A qué cosa? A servir. Ahora, aquí me está hablando que el servir, literalmente, según Josué,
es una maldición. Usted puede cambiar la palabra y puede decir, y puede usar otra para quizás no confundirse mucho, y puede decir no es la voluntad de Dios. Ahora, apóstol, vamos a analizar esto a ver si eso es cierto. Mire, yo te voy a hacer una pregunta. En una familia real, en la realeza, ¿los reyes y los príncipes sirven o son servidos? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa hacen los reyes? ¿Sirven o son servidos? ¿Cuándo usted ha escuchado que un príncipe o una princesa sirve o es sirviente de alguien? Nunca lo vas a ver. Sígame, nunca lo vas a ver. Tú nunca vas a ver a un príncipe y a una princesa sirviendo o como servidumbre, a menos que lo haga por amor a su papá, al rey o a su esposo, pero nunca lo vas a ver sirviendo. Por lo tanto, el asunto de ser siervo, ojo con esto, entienda lo que quiero decir, no tiene nada que ver con realeza. El ser siervo es una bendición. Dice la palabra de Dios que es mejor servir que ser servido. Ojo, es una bendición, pero no es la voluntad perfecta de Dios. A nosotros nos toca servirnos unos a otros porque estamos en un sistema que fue formado sobre lo malo, sobre el pecado. Pero en el sistema y en el gobierno de Dios, los príncipes y los reyes no sirven. ¿No escuchó, amén? Ahora la Biblia me dice a mí que tú eres un rey y que yo soy un rey, que tú eres un príncipe y que yo soy una princesa. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, no quiere decir con esto que a partir de ahora entonces yo no voy a servir. Ah, no, el pastor me dijo que yo era princesa y todo el mundo a mis pies a servirme a partir de ahora. No, de ninguna manera. Lo que quiero enseñarle es que ese estatus nosotros en el mundo natural lo perdimos cuando Adán pecó. Pero el hombre lo va a recobrar cuando sea restaurado el reino. No escúchame. Cuando el reino sea restaurado, ya el hombre no va a servir más. Escuche esto. El hombre va a adorar, va a estar en la presencia de su rey y va a recuperar el estatus que perdió. ¿Me está entendiendo? Por eso es que Josué dice, Josué entendiendo es que tenía que ser de esa manera, porque si Josué no tuviese la identidad de reino que debía tener, no saca a los 3 millones de personas. Josué sabía que él era un príncipe. Y esa identidad y esa seguridad, si tú no tienes esa seguridad de que tú eres un príncipe, de que tú eres una princesa, mi amado, lo que vas a hacer toda la vida es que vas a tener mentalidad de esclavo y no vas a avanzar. La Biblia me dice a mí en Deuteronomio 28 que Él no nos ha puesto como cola, sino que nos ha puesto como cabeza. Entonces, mientras yo no me quite de la mente, ¿verdad? O sea, que de mi cerebro esa mentalidad de cola, yo no voy a avanzar. Yo tengo que tener en mi cabeza, en mi cerebro, una mentalidad de cabeza. ¿Cuántos me están entendiendo? Una mentalidad de príncipe, entendiendo con toda la humildad que debo tener, y que obviamente en ese sistema debo estar experimentado en servir, pero debo entender que el Señor me rodeará de una cantidad de gente que no solamente me ayudará, sino que me va a servir a mí como príncipe y como princesa del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes que soy. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces esto me posiciona a mí en otro, me cambia la mente. Por eso es que Josué le dice a la gente, a los gabaonitas, le dice ahora malditos sois y van a servir en la casa de Dios. Van a estar ahí tomando. Evidentemente esta interpretación bíblica usted tiene que tomarla con mucha madurez. Y su mente tiene que estar abierta para recibir la revelación de la palabra, porque usted se puede confundir y usted puede decir, entonces yo no sirvo en la casa de Dios, porque el servir en la casa de Dios es una maldición. No se está refiriendo en servir en cualquier lugar. Ejemplo, te pongo otro ejemplo.
La voluntad, mire, para el apóstol Pablo, lo mejor para Pablo, a los que trabajan en el reino de Dios, a los que sirven, a los que trabajan, para Pablo lo mejor era que en su mentalidad que nadie se casara. Sino que los seres humanos se quedaran, ¿verdad? Solos. ¿Por qué, apóstol? Obviamente, pero cuando te casas vas a estar enfocado en el matrimonio. Y hay muchos que no se enfocan, sino que se desenfocan. Es decir, se enfocan tanto que se desenfocan. Todo es la casa, el lavar la casa, los corotos, pintar, arreglar el apartamento, ensancharlo, qué sé yo, el cuarto, mis hijos, mi esposa, atención. Eso está bien. Hay que cuidar nuestro matrimonio. Es la célula fundamental de la sociedad. Perfecto, pero hay creyentes que se pasan. No se congregan, no vienen a la iglesia, no predican porque no tienen tiempo. ¿Por qué no tienen tiempo? Son llamados a evangelizar y no vienen porque tienen que atender a los niños, tienen que llevarlo al colegio. Entonces, para el reino, es preferible que la gente no se case. Ahora, Pablo hizo la aclaración. Pero si no puedes con esto, es mejor que te cases antes que te quemes. ¿Me está entendiendo? Entonces, lo que quiero que entiendan esta mañana es que usted es un príncipe, usted es una princesa, que en este sistema de mundo y de vida que tenemos nosotros vamos a tener que servir, porque esto fue lo que creó. ¿Qué pasó cuando Adán pecó? El pecado de Adán atravesó y debilitó la estructura del reino que Dios había creado. ¿Me está entendiendo? En pocas palabras, cuando el Eterno crea a Adán, le dijo: Adán, te voy a crear y voy a poner muchas cosas a tu alrededor para que te sirvan. ¿No escúchame? Y tú te vas a enseñorear sobre ellos. No escucho gloria a Dios, no escucho gloria a Dios, no escucho gloria a Dios. Así que levante su mano y diga conmigo: soy una reina, soy un príncipe. Diga: soy una reina, soy un príncipe. Ok, vamos a la cita, que esta cita le va a dar un poco de fuerza a lo que estoy enseñando hoy. Juan capítulo 15, verso 15. Juan 15, 15. Alguien que me lea la versión Reina Valera de 1960, que es la que mayormente se lee en todas las iglesias del mundo, con voz alta. Aquí va a hablar, en este texto habla Jesús. Atención, en este texto habla Jesús, habla Yeshua de Nazaret, le habla a sus discípulos. Así que alguien que me lea la versión Valera, por favor, 60. Juan 15, 15. ¿Quién la tiene? Ya no os llamaré siervos. ¿Ya qué cosa? Ya no os llamaré ¿qué cosa? Ok, un momentito. Déjame para que ya te escuchen. Allá atrás. Léeme por favor, Yance, de nuevo la versión tuya. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Qué cosa dice ahí? Vamos, aplauda la presencia de Dios. Aplauda su presencia. Vamos, fuerte, 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 fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Tienes que servir porque el sistema y la Biblia nos enseña, obviamente, pero la voluntad de Dios absoluta como rey es que usted no sirva, sino que usted sea servido. ¿No escucho amén? El maestro acaba de decir, Jesús dijo: ya no os llamaré, ¿qué cosa? Siervo. Sino, ¿cómo los voy a llamar? Amigo. ¿Por qué amigo? Porque él es príncipe también. Y él es rey también. Es el rey de todos los reyes, ¿no? En pocas palabras, te voy a llamar colega ahora, pues.
Te voy a llamar colega. Ya no te voy a llamar esclavo. Te voy a llamar colega. Príncipe. Princesa. Así que voltea a alguien y si es mujer, dile: princesa, ¿cómo estás? Príncipe, ¿cómo estás? Vamos, dígale: princesa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Salga de su silla y búsqueme a alguien y por favor, y denle la mano al príncipe que nos está visitando y a la princesa que nos está visitando hoy. Denle la mano, dígale: es mucho gusto conocerte, rey, reina, dile reina. Vamos, dile, a la que vino triste, dígale: tú eres una reina. Póngase de pie la iglesia del Señor, por favor. Este tema, espero en Dios. Hasta aquí lo voy a dejar. El jueves nos vamos entonces con el otro tópico. Finalizamos el jueves. Pero te voy a dejar pensando toda la semana. Te voy a dejar pensando toda la semana. Te voy a dejar pensando toda la semana. Esto va a cambiar tu mente, tu vida. Y obviamente apelando a tu humildad y al hecho de que es una bendición servir. Y hay que servir, porque el sistema nos los demanda. El sistema humano, corrupto, perecedero, no demanda. Pero el sistema real no nos demanda esto. La realeza no nos demanda esto. Es más, yo me voy a ir mucho más allá. Y la Biblia dice que los ángeles están al servicio . ¿Por qué? ¿Por qué, apóstol? ¿Por qué Satanás se levantó con tanta ira en contra de Adán? ¿Y por qué te odia tanto a ti los demonios? ¿Por qué te odian? Porque a nivel de estatus de realeza, tú estás por encima de él. Te lo voy a complicar más. Un día, el rey único del universo, como tú lo quieras llamar, es más, no voy a decir ni siquiera del universo, antes de crear el universo, el rey supremo, como tú lo quieras llamar, Dios, Hashem, Adonai, El Olam, Ein Sof, Yuhevahei, Yahweh, Yahvé, Jehová, como tú lo quieras llamar, ojo con esto, como usted lo quiera llamar. Un día él dijo: ya va, pero si yo soy el rey, y no puede existir un reino si no hay siervos, no puede existir. Así que un día ese rey creó a los ángeles. Una de las razones, a mi manera de ver, más importante por la cual el Ein Sof, el infinito, creó a los ángeles, es porque todo rey tiene que tener sirvientes. ¿Qué cosa? Pero cuando fue a crear el hombre, no pensó en ángeles, pensó en crear a alguien a imagen y semejanza. Y le dijo: te pongo como rey sobre reinos, y vas a ensancharte y te vas a multiplicar, etcétera, etcétera, etcétera.
siempre y cuando seas obediente, siempre y cuando te sujetes, siempre y cuando no te rebeles en contra del Rey de los Reyes, que soy yo. ¿Y qué hizo Adán? Se rebeló. ¿Cómo se rebeló? Lo desobedeció. Al desobedecerlo, perdió su estatus temporalmente. Por eso es que tú ves a Jesús, a Yeshua de Nazaret, tú lo ves presentándose en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, como el Hijo del Hombre. Muy poco tú lo ves hablando a él o presentándose como el Rey de Reyes, él mismo. De hecho, cuando Pilato lo confronta y le dice: mira, todo el mundo dice que tú eres rey, ¿eres tú rey? Él no dijo sí, él dijo: para eso he nacido. Es decir, lo crean ustedes o no, yo soy rey, pero yo tengo que ajustarme a este sistema. Por eso la tarjeta de presentación que él usa es el Hijo. Y cuando veáis descender al Hijo del Hombre, al Hijo del Hombre, al Hijo del Hombre, es decir, para que el sistema lo entendiera. ¿Me está entendiendo? ¿Qué vino a hacer Jesús? Entre otras cosas, vino a devolvernos a nosotros la identidad de reyes que somos. Y cuando estemos en su presencia, vamos a gozar de los privilegios que tienen los príncipes y las princesas, que estaremos delante del Rey Supremo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, no se me focalice 100% hacia el futuro. No, yo quiero que usted viva en esta tierra con un corazón humilde, sirviendo a otros, pero que nunca se te olvide que por tus venas corre sangre real. Dile al que está a tu lado: por mis venas corren sangre azul. No escúchame. Un pastor, termino con esto, un pastor de ovejas y un hombre de Dios, tenía una porción de tierra y tenía unas ovejas en el establo. Vivía en una selva, en una montaña, y eso fue real. Bueno, según me cuentan, fue real. Un día, obviamente en esas zonas abundaban los leones, y un día escucha el sonido fuerte de un león, ¿verdad?, que ruge. Y a los minutos, quizás media hora quizás, comenzó a escuchar el alboroto de las ovejas. El alboroto. Y va allá al establo, al corral de las ovejas, perdón, y se da cuenta que había un leoncito chiquitito, bebé, en medio de las ovejas, ¿no? Entonces él entra obviamente en shock, comienza a buscar a su madre y no la consigue. Aparentemente o se escapó el cachorro, ¿verdad?, de león, o a su madre que se le caería. No sé lo que pasó. Lo cierto fue que llegó allí. ¿Qué hizo el pastor? El pastor comenzó a crear el ambiente, ¿verdad?, a darle confianza y a criar al leoncito como si fuera oveja. Y así sucedió. Pasaron los meses, el leoncito comenzó a crecer, y las ovejas lo veían como otra oveja más, y él se veía como otra oveja más. Era amamantado, cuidado por el pastor, hasta que un buen día se escuchó en una madrugada el rugido terrible de la madre, que se dio cuenta y lo vino a buscar. La madre se paró a distancia, rugió, y el leoncito, pues, bueno, un sonido extraño, hasta ahí nada más. Cuando sale el pastor, se asoma por su ventana, se da cuenta que estaba la leona allí rugiendo. Y bueno, se retira la leona, y así lo hizo por varios días, hasta que la leona dijo: no, ¿qué va? Yo voy a descender. Dice que descendió y se paró en dos patas, y básicamente le rugió en la cara al leoncito.
Cuando le ruge al leoncito, el leoncito despierta, reacciona. Se dio cuenta de que no era oveja. ¿Qué estaba haciendo la madre? Sacándole con un rugido su identidad. Es decir, has estado viviendo su potencial, has estado viviendo con ovejas, pero tú no eres oveja, tú eres león. Tú estás viviendo en esta tierra como siervo, pero tú no eres siervo, tú eres príncipe. El que quiera entender esto, que tenga oídos para oír, que lo entienda. No escucho amén, no escucho amén, no escucho amén. Nos toca beber la leche del corral. Nos toca juntarnos con las ovejas en esta tierra. Pero llegará el momento donde el león de la tribu de Judá venga por nosotros, levante sus patas, nos ruja y nos lleve de nuevo a nuestro origen, allá al reino celestial. El que lo crea diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Es algo que quiero que no lo pierdas de vista, que nunca se aparte esto de tu mente y de tu corazón, sobre todo cuando venga la autoestima a querer tirarte al suelo, que tu condición actual, tu pobreza, tu escasez, los problemas que estás viviendo no tienen nada que ver con quién tú eres. Y las circunstancias difíciles a ti no te definen. Ya el Señor te definió. Cuando la Biblia dice que eres rey de reyes y señor de señores, no está hablando que eres rey del príncipe Juan Carlos ni de Felipe V y VI, no. Él está hablando que eres rey de usted, de usted, de usted, de usted. Rey de reyes y señor de señores. No escucho amén, no escucho amén, no escucho amén, no escucho amén, no escucho amén. Dale fuerte el aplauso a la presencia de Dios. Evidentemente, insisto, todo esto tú lo vas a manejar entendiendo dos cosas: que estamos en un sistema donde este sistema nos obliga, aún bíblicamente, a servir a otros. Y llama a esto bendición, aunque no es su voluntad absoluta. No es el deseo absoluto de Dios. Temporalmente tenemos que hacerlo y es una bendición. Como de la misma manera el estar casado es una bendición, pero no es lo mejor para el reino. Lo mejor es que todo el mundo permanezca soltero y trabaje de lleno al reino. Pero si usted no puede llevar semejante cruz, es mejor que se case antes que se esté quemando. Pero el deseo de Dios es que todo el mundo esté soltero. Es el deseo de Dios. Es la voluntad absoluta. Pero en su voluntad permisiva nos ama tanto que Él dice: no, yo te voy a dar la oportunidad de casarse. Apóstol, usted está degradando el matrimonio. Para nada. Usted sabe lo que el eterno Dios está hablando hoy. Que tenga oídos para oír, que oiga lo que la revelación de Dios está dando hoy en esta mañana. Levante sus manos al cielo y vamos a orar. Yo quiero orar por las personas que vinieron hoy deprimidas, que vinieron con problemas fuertes, con falta de identidad, con baja autoestima. Personas que no salen de un fracaso para meterse en otro, que su vida ha estado marcado por fuertes caídas y fracasos y desaciertos. Yo vengo hoy en el nombre poderoso de Jesús a decirte, en primer lugar, que tú perteneces a la realeza, que el rey tuyo es el rey que gobierna y que creó todas las cosas, y que tú eres un príncipe, que eres una princesa también. Así mismo vas a vivir a partir de ahora. Tienes que creerlo, tienes que confesarlo, porque el poder tuyo no está en tu chequera, ni está en tu banco, está en tu boca, en tu mente. Eso es lo importante, que usted lo crea. Padre, yo bendigo cada mano que se levanta hoy, la que no puede hacerlo también, y te doy gracias, Señor. Declaro ahora sobre cada uno de ellos, hijos amados de esta casa, sobre todos ellos, declaramos, Señor, que su mentalidad se expande, su mentalidad se le abre ahora, Señor, para que ellos puedan vivir acorde a lo que tu palabra dice. Serviremos porque es una bendición servir, es un regalo de Dios servir, pero entendemos que algún día lo que perdimos será restablecido. Lo que dejamos atrás lo recibiremos de nuevo y estaremos entonces, Señor, en tu morada, en los tiempos postreros, en tu morada.
para siempre. Amén y amén. Escucharon al apóstol Elio Peña, del Ministerio Betel Internacional, Maracaibo.